Vamos a continuar, hermanos, con nuestro tema, precisamente el misterio de la piedad. Ya estamos más o menos, nos faltan 2 puntos importantes, precisamente basados allá en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Quién se acuerda? ¿Qué significa la piedad? ¿Se acuerda que lo apunté ahí? El nombre en griego, ¿cuál es la palabra griega? ¿Quién lo tiene? Ahorita que es como no se va a participar de la comunión ni de la ofrenda, bueno, podemos hacerlo abierto y podemos preguntar y participar un poco, al menos en sus apuntes. ¿Quién se dio la tarea de apuntar ahí? Eusebia. Muy bien, mi hermana Cecilia. ¿Y el significado? ¿No lo apuntó? Hacer el bien. Dedicado al bien. Dedicado al bien. ¿Okay? Eso es lo que significa. Una persona piadosa implica que está dedicado al bien, pero al bien de Dios. ¿Okay? No a un bien de acuerdo al criterio de él. Muchas veces nosotros hacemos el bien en base a nuestra propia justicia. No le ayudes, ese no. ¿Por qué? No me cae bien. ¿Verdad? Cosas así, ¿no? En nuestro propio juicio de criterio hacemos el bien. Okay, no, vamos a hacer el juicio conforme a la voluntad de nuestro Dios, hacer el bien conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y esto lo entendió muy bien precisamente también el apóstol Pedro, hermanos. Cuando Pedro llegó con Cornelio, las palabras que le dijo el apóstol Pedro a Cornelio, dijo: ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse con un ¿quién? Con un gentil. ¿Ok? Ustedes saben cuán abominable es para un judío juntarse con un gentil. Pero Dios me ha mostrado que no llame yo común o inmundo a lo que Él ha santificado. Y luego después, cuando Cornelio le dice la razón por la cual le mandó llamar, después Pedro dice: ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace ¿qué? Su voluntad. Gloria a Dios, hermanos. Okay, gloria a Dios. Por eso en estos puntos que estamos viendo, Dios manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y estamos señalando, de hecho la palabra creer, hermanos, también, ¿qué es para usted creer? Yo les he dicho sobre el concepto, la idea de lo que es creer. Ayer en la noche estaba haciendo un ejercicio precisamente con mi esposa, porque estoy terminando de hacer un nuevo folleto acerca una bondad insuficiente. Y hacíamos el ejercicio de decir: haz de cuenta que tú le estás hablando a una persona que no es cristiana, y la pregunta que ella me decía: ¿se considera usted una buena persona? Oh, claro. Le dice: por supuesto que sí. Yo soy buena persona, yo respeto a todo el mundo, yo no tengo problemas con nadie, atiendo a mi familia, no tengo problemas con los vecinos, etcétera, etcétera. ¿Y usted cree que siendo buena persona usted va a alcanzar el derecho a la vida eterna? Pues yo creo que sí, ¿no? Si no le hago mal a nadie, al contrario, le hago un bien, ayudo a mis compañeros de trabajo, ayudo a las personas, a las que están en necesidad, a veces hago algunas donaciones. Yo creo que eso Dios me lo tiene que tomar en cuenta. Bien, ¿no ha leído usted lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre? ¿Acaso no hicimos milagros? ¿Acaso no expulsamos demonios? Mas yo declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Nada más que después se me quedó ahí trabadita un poquito, ¿no? Pues apenas estamos practicando. Pero es un folleto bien interesante, hermanos.
¿Ok? Y es para ustedes. ¿Cuántos han entregado, por cierto? Levante la mano, ¿quién ya terminó? ¿Cómo que no los quieren agarrar, hombre? Esos son los testigos de Jehová, no son los que no aceptan nada. Ok, tenemos que entregarlos, hermanos. Que no se quede con ellos. Al menos si se quiere quedar con ellos para leerlos y prepararse, bien. Pero es para que los reparta. Ok. Sí, hay más folletos todavía. Usted no se preocupe, que se me van a acabar. Como aquel que le regalaron los zapatos nuevos y no se los ponía. ¿Por qué no te los pones? Es que no quiero que se me gasten. No, son para que los uses. Así también los folletos son para que los use. ¿Ok? Bien, la palabra creído viene la palabra creer. ¿Y qué significa creer? En el concepto puro y correcto de la Biblia. ¿Qué significa creer? Híjole, se me quedó allá. Creer, de la traducción del hebreo al griego, es pisteuo. Ya los he dicho, hermanos, apúntenlo o tómenle una foto o algo. ¿Y sabe qué significa esa palabra? Fiel. ¿Y qué es fidelidad? ¿Cómo se empieza a ser fiel a Dios? ¿Cómo? Exacto, obedeciendo a nuestro Dios. ¿Y por dónde se empieza a obedecer a Dios? ¿Qué fue lo que el Señor mandó? Primeramente, y de predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A partir de la persona que obedece al evangelio, que empieza esa fidelidad, esa relación con Dios. Creer no solamente es el mero concepto de aceptar algo. Yo acepto. Sí, lo aceptas, pero también implica precisamente convicción. Si usted es fiel, es porque usted confía plenamente en Dios, porque está seguro de las promesas de nuestro Dios. Ya les hablé una vez de esto, hermanos, y a veces es necesario repetir ciertas cosas. ¿Ok? Por eso las bases principales, por ejemplo, las bases principales de nuestra fe, apúntelo, Romanos capítulo 10, versículo 17, Juan capítulo 14, versículo del 1 al 3, también Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. O sea, de las promesas de nuestro Dios. Juan capítulo 6 también, Juan 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa palabra cree, hermanos, está en un tiempo presente y continuo, es decir, que hasta el día de hoy esa oferta de Dios está ¿qué? Vigente. Se le va a acabar la vigencia esa oferta, como cuando dicen en algún negocio, en el comercio, ¿no? Esta oferta está vigente hasta el día, y hasta el día mes, fecha tal. Pasando esa fecha se acabó la oportunidad para aprovechar esa oferta. Esta es una oferta, hermanos, que se va a caducar, va a terminar la vigencia. ¿Y sabe cuándo va a ser? Cuando Cristo venga. Por eso la importancia precisamente de que para que el mundo acepte a Cristo como Dios manda, cuán importante es la predicación de la palabra de nuestro Dios, creído
en el mundo. No es cuestión, como dicen algunos, aceptado. Yo ya acepté a Cristo como mi Salvador. Esa es la idea principal. Esa es la idea principal realmente. Cuando el eunuco le dijo a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Cuál fue la respuesta del Espíritu Santo a través de Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. ¿Y cuál fue la confesión de fe? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque lo dijo correctamente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y se acuerdan que tratamos eso? Cuando dice el Hijo es, al decir igual a Dios, quiere decir idéntico al Padre. Idéntico al Padre, porque Él es el unigénito del Padre, la única semilla. Por eso, aunque ciertamente habíamos dicho, ante un mundo que está bajo el dominio de Satanás, un mundo que está corrompido por el pecado, también lo decíamos Romanos 6:23, o Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros estamos destinados a la muerte eterna. Y era una declaración, era una sentencia justa por nuestras malas acciones. Lo merecíamos. Pero Dios tuvo clemencia, Dios tuvo misericordia de nosotros, y es por eso que Él envió a su Hijo. Entonces, precisamente a un mundo, hermanos, que su tiempo se le va a acabar. Ese es el punto también, para terminar con esta parte, hermanos, que estamos tratando acerca de creído en el mundo. En un mundo, estamos hablando de esto, un mundo que está sentenciado a la destrucción. Por ejemplo, en Segunda de Pedro capítulo 3, Segunda de Pedro capítulo 3 dice, amados, versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado a vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, están hablando de los patriarcas, hermanos, hasta el día, dice, todas las cosas, dice, pertenecen así como desde el principio de la creación. Y dice Pedro, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces se pereció anegado en agua. El perecer, destruido, no está en un modo total, sino parcial, hermanos. A eso se le llama también como una metáfora subyacente, algo así se le dice, es decir, que no es una cuestión total, general. Y después dice, ¿dónde me quedé? El versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Dios no está sujeto al tiempo como lo estamos usted y yo. El tiempo está sujeto a Dios. Es el tiempo que está sujeto a Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales pasarán con gran estruendo, y los elementos
ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Se da cuenta? Todos los elementos, dice, ardiendo serán ¿qué? Deshechos. Ahí sí está hablando de una destrucción no parcial, como lo fue en el primer tiempo, hermanos. Ahora aquí sí va a ser total. Total. Una vez que el Señor tome a su reino y lo lleve para ser entregado a su Padre, Romanos capítulo 15 o 1 Corintios 15. Ya me confundí, Romanos o 1 Corintios. 1 Corintios, ¿verdad? Entonces, hermanos, se va a desatar la ira de Dios. ¿Ok? Nada puede destruir al mundo, hermanos, no sin antes se cumpla todo lo que está prescrito por Dios, lo que va a suceder. ¿Se acuerdan hace pocos días que decía que un gran asteroide gigante venía a impactar la Tierra? Y empezaron a crear pánico, ¿verdad?, entre la gente. Y vamos a aparecer. Ojalá y que muchos por causa así pues se acerquen a Dios, pero ni aún así, a veces lamentablemente. Pero no, las razones deben de ser las correctas para acercarse a nuestro Dios y no tanto por miedo a la muerte. Entonces démonos cuenta que el destino final que tiene este mundo va a ser destruido, hermanos. Por eso que no debemos de poner nuestra fe y nuestra esperanza en esto, como algunos dicen, que este mundo va a ser parcialmente destruido, pero después todo va a ser reconstruido. Es como que si usted tirara un rompecabezas ya hecho, lo tira, pum, se cae todo, y luego después todo va a ser otra vez puesto igual. No, nada de eso, nada de eso, no va a quedar nada. Por eso qué importante era que se predicase, hermanos, el evangelio del Señor. Y cuando dice precisamente, hermanos, creído en el mundo, Dios, hermanos, ya sabía que mucha humanidad ciertamente vendría a los pies del Señor, porque así estaba dicho. Mire, vaya conmigo en Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53. Y mire qué hermoso, hermanos, cómo nuestro Dios desde antes, cientos de años atrás, hermano, había profetizado esto. Ok. Isaías capítulo 53, versículo 10 al 12. Isaías 53, versículo 10 al 12. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación, en pago por el pecado, dice, verá linaje. Primer punto, cuando Cristo, hermanos, Él pagó por nuestros pecados, murió por nuestros pecados, fue el sacrificio por nuestros pecados. Primer punto, dice la Escritura, hermanos, ¿verá qué? Verá linaje. ¿Okay? Verá linaje. Y luego después dice, coma. Fíjate, mire, ponga atención. ¿Ok? Ponga atención. ¿Cómo dicen los americanos? Pay attention, please. ¿Ok? Órale, ya estoy aprendiendo. ¿Ok? Fíjese muy bien, porque le voy a preguntar. ¿Ok? Y no va a saber a quién le voy a preguntar, pero lo voy a preguntar. Dice, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Punto. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, coma, verá linaje, coma, vivirá por largos días, coma, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo te daré parte con los grandes y con los fuertes se repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores.
Ahora, en el versículo 10, cuando dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De quién está hablando? O sea, ¿quién es el que va a vivir largos días? ¿Y en quién va a ser la mano de Jehová prosperada? ¿En quién? Le dije que leyera con atención. ¿Ok? ¿En quién? Fíjese muy bien. Cuando dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, ¿cuál va a ser el resultado? Verá linaje. Verá linaje. Y luego después dice, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿De quién está hablando? Sí, de la iglesia, hermano. Porque el linaje, verá linaje. ¿Qué? Verá linaje, vivirá por largos días. ¿Quién? Es el linaje. Y dice, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Cuando habla, hermanos, es un lenguaje figurado, ciertamente, cuando dice, vivirá por largos días. Imagínense que hubiera dicho, vivirá por pocos días. Es como cuando en Apocalipsis, capítulo 2, dice, versículo 10, si no me equivoco, cuando dice, pero tú sé fiel, cuando dice, híjole, se me olvidó el texto de la memoria. Apocalipsis 2:10. Vamos a Apocalipsis 2:10. Exacto, hermano, exacto. Léelo, mi hermano, léelo, por favor. No temas en nada que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. ¿Cuántos días, hermano? 10 días. ¿Es muchos días eso? ¡Qué bárbaro! Muchos días. ¿En realidad son muchos días? ¿En realidad es un largo tiempo? ¿De cuántos días estamos hablando? Una semana y media. 7 días y 3 días son 10, ¿verdad? Una semana y media. 10 días. ¿Qué implica eso? Por pocos días. Comparados con la eternidad, mi hermana. Es insignificante el tiempo de tribulación aquí. Es un lenguaje figurado, metafórico, ¿ok? Y acá cuando dice vivirá por largos días, ¿qué implica eso? Exactamente, mi hermanito. Exactamente. Cuando dice verá linaje. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pedro en primera de Pedro capítulo 2 versículo 10? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Que lo dice el propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo, dice el versículo 10, no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora, dice, habéis alcanzado misericordia. Entonces démonos cuenta, por eso aún dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará la iniquidad de ellos, hablando de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Justificará, ¿ok? En la palabra hebrea, hermanos, a veces lo hemos dicho en la palabra griega, dikaiosune, pero en la palabra hebrea empieza con la letra T, sadak, ¿ok? Pero empieza con la letra T. Que básicamente implica el hecho, hermanos, se habla de lo que es la cuestión de la rectitud, de derecho, ¿ok? Pero lo que es precisamente el derecho, la rectitud,
por ejemplo, cuando una persona es juzgado ante los tribunales, hermanos, el juicio que se le va a dictar tiene que ser ¿qué? El juicio que se le va a dictar a la persona, o la sentencia que se le va a dictar a la persona, ¿cómo debe ser? Exacto. Justo, justa, recta. ¿Okay? En base a derechos. Pero por eso mismo dice después, absuelto. ¿Okay? Absuelto. Es libre prácticamente ya, sin culpa. ¿Okay? Sin condenación. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8, versículo 1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Okay? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso estamos viendo aquí lo que nuestro Dios en su plan redentivo, hermanos, desde antes de la eternidad ya se había planeado Él. Enviar a su Hijo con esta gran comisión por su conocimiento mismo. Justificará. Porque aún nuestro Señor Jesucristo, hermanos, se apegó a la ley, se apegó a derecho. Obró justamente delante de su Padre y murió en la cruz, tal y como Dios lo había profetizado, anunciado. Y ese conocimiento, el cual representa a ¿qué? Muerte, sepultura y resurrección, a el Evangelio. Porque la persona solamente puede ser absuelto, perdonado sus ofensas, perdonado sus pecados, ¿en dónde? En la obediencia al Evangelio. ¿Okay? No antes, como algunos enseñan, sino en el mismo momento en que la persona obedece al Evangelio. ¿Okay? Estábamos ayer que se dio, hubo una campaña, hermanos, allá en Cleaver, allá con el hermano Osvaldo Rodríguez, y fue a predicar nuestro hermano Irán Barrientos, y estaban hablando precisamente de las conversiones. Fue tremendo, fue muy edificante las presentaciones. Okay, y se analizaban todas las conversiones, de qué manera fueron. Okay, yo, por ejemplo, en mi folleto que estoy ya por terminar, hermanos, en cuanto a una bondad insuficiente, estoy tomando como ejemplo al centurión romano. Pero también, a ver, un ejercicio así rápido. En esta misma idea, en este mismo concepto, una bondad insuficiente para ser salvos, yo puse a Cornelio. ¿A quién pondría usted, aparte de Cornelio? O el eunuco. Más o menos, el eunuco. Ok. El eunuco. Lidia. ¿Por qué Lidia? ¿Quién era Lidia? Lidia fue nomás, era vendedora y fue a escuchar ahí. Fue vendedora de púrpura. No, algo más, hermano. Lo más importante. Era bondadosa. Algo más, hermano, era más importante que eso. ¿Qué pasó, hermano? Hermano Fabián, ¿por qué? Ella tenía conocimiento, pero no sabía sobre lo del Señor Jesucristo. Pero sí tenía conocimiento de la ley. ¿Cómo podría confirmar eso? ¿Cómo dice el texto? En respecto a Lidia, vendedora de púrpura, ok, que fue al río para la oración. Dice que era temerosa de Dios también. Adoraba a Dios, hermano. Adoraba a Dios. ¿Era suficiente? No. ¿Cuántas personas en el mundo adoran a Dios? ¿Es suficiente? ¿Se da cuenta? El punto, hermanos. ¿Qué tuvo que escuchar esta mujer para tener la salvación? ¿Quién le predicó? Pablo, creído en el mundo. ¿Okay? Creído en el mundo, a pesar de que aún, por ejemplo, en Juan capítulo 1 dice la escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Okay? Lamentablemente, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron.
Algunos lo plantean de esta manera, en una forma, en el sentido, como les decía yo, cuando habla del mundo, cosmos, aunque que se refiere al mundo entero, aunque al globo terráqueo, pero también figurativamente se refiere a toda la humanidad en sí. Y los suyos también lo traducen o lo explican de la manera de que dice a su pueblo. Pero nos quedaríamos cortos en eso, hermano, porque Cristo no solamente vino a proveer salvación solamente a los suyos, sino también a quién. Por eso el Señor decía: tengo otras ovejas a quien hablarles. No solamente a mis ovejas de Israel, sino también dice: tengo otras ovejas, que era el pueblo gentil. Entonces aquí está hablando precisamente de toda su creación, de toda la humanidad. Y a todos se le estaba dando la oportunidad de la salvación. Por eso el apóstol Pablo dice en primera de Timoteo 2:4, cuando dice la escritura, válgame, yo no sé qué me está pasando. Ya es el ansia, dijo uno. ¿Verdad? El cual quiere que todos los hombres sean salvos. Que todos los hombres. Que todos los hombres. Precisamente por eso se cumplió. Cuando el unigénito de Dios, hermanos, descendió, descendiente del primogénito divino, o sea, nuestro Dios. Proclamación que sería la base de nuestra fe y de la iglesia misma. Cuando el Señor le dijo: ¿quién, y vosotros quién decís que soy yo? En Mateo capítulo 16, Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino. Las llaves son un término plural. A ti te daré las llaves del reino. Pluralidad. Primer llave, ¿cuándo se usó? Ya lo hablamos esto una vez. En Hechos capítulo 2. ¿Y cuándo se usó la segunda llave? Hermano Fabián. Cornelio, exacto. Judíos y gentiles. Entonces, y es por eso, y la base, cuando el Señor le dijo, cuando Pedro le dijo eso: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando el Señor le dijo sobre esta roca edificaré mi iglesia, no estaba hablando del apóstol Pedro. Acuérdense que roca, la palabra roca, piedra es Petros, y Petra es roca. Entonces, en sí, esa roca es la confesión respecto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo, que es la base sólida de la iglesia, hermano. Amén. Amén. Esa confesión de fe, en la cual todos nosotros hemos creído, aceptado y obedecido, es la base principal de la iglesia. Porque nadie puede entrar a la iglesia sin antes aceptar y obedecer a esta verdad. ¿Me explico? Y qué importante es por eso hacerlo. Por eso, hermanos, creído, el mundo tenía que creer, tenía que obedecer a nuestro Señor Jesucristo como Dios lo mandó. Que fuera aceptado y obedecido como el descendiente del primogénito divino, como el único redentor de nuestro Dios, tanto en el tiempo del Señor, desde el tiempo del Señor hasta el último día, hermanos. Hechos 4:12. No hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y está hablando de Cristo. Aún Moisés habló de este profeta. Dios levantará un profeta de entre nosotros mucho más grande, y todo aquel que no le oyere, dice, perecerá. Hechos 7, versículo 37. Esa referencia está en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Moisés nos declaró. Amén, así es, mi hermano.
cómo Dios lo inspiraba a Moisés, ¿okay? Para decir sus grandes y maravillosas verdades, como la cabeza de la iglesia, que uno que aquí en el mundo tiene la autoridad de Cristo, nada de eso. Que un hombre está representando a Cristo, nada de eso. Y vaya, tan clara y tan simple es la palabra de nuestro Dios, hermanos, que no debería haber confusión en esto. De hecho, Mateo 28, versículo 18. ¿Qué dice la palabra ahí, mis hermanos? No, Mateo 28, versículo 18. Hermano José García, ¿qué dice ahí? Mateo 28, versículo 18. Es 18, hermano. Toda. Leanlo. A ver si dice así. Toda, ¿eh? ¿Y qué implica toda, hermano? ¿Deja algo afuera? No dejó algo afuera. Dice, toda potestad, toda autoridad, todo poder. Y no solo en la tierra, también en el cielo. En los cielos. O sea que no queda opción. Ahí. Porque aún, por eso, así Dios más adelante, hermano, a ver, terminando algunos estudios que todavía tenemos ahí pendientes. Vamos a estudiar el libro de Hebreos, hermano. Maravilloso también el libro de Hebreos. Okay. La preeminencia de Cristo en todo. Y es por eso que desde como introducción, hermanos, cómo es que Dios lo presenta superior a los ángeles, para que no los confundamos, nada más y nada menos, para que no sea confundido como un simple ángel, superior a los ángeles, dice, y aún hasta los ángeles le adoran, mi hermano, le adoran los ángeles. Okay. Esto es maravilloso, hermanos. Por eso él dice, toda potestad me es dada y en la tierra. Primero pone el cielo, ¿no? Sí. Otra cosa que hay que fijarse. Bien dicho, exactamente. Okay. Pero también dice en la tierra. Sí. Nosotros podemos tener un gobierno, ancianos, diáconos, predicador, y son los que tienen la autoridad. No. La autoridad la tiene Cristo. Ellos están puestos, designados así, hermanos, para que se aseguren, para que verifiquen, para que comprueben de que todo se haga conforme. ¿A quién? A la palabra de nuestro Dios. No para inventar, no para decir, esto ya no sirve, vamos a hacerlo así. Nada. ¿Okay? Ni yo tengo ese derecho, nadie tiene ese derecho, más que nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Okay? Por eso, qué importante, hermanos. Lastimosamente, lamentablemente, hermanos, cuando el Señor dice creído en el mundo, ¿okay? Ahí está, cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron, implica precisamente, hermanos, que no todos, ¿okay? No todos aceptarían esta gran verdad de nuestro Dios. Como lo decíamos precisamente en Romanos capítulo 10, versículo 17, cuando dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, ¿ok? Ahí la palabra en el griego, hermanos, no es la palabra logos, que implica precisamente el verbo. No hace en relación, menciona al verbo de Dios, ¿cómo le podría decir? En cuestión de palabra. Sino ahí la palabra que se empleó es la palabra rematos, ¿ok? Ahí se empleó la palabra rematos. Una vez lo dije esto. ¿Quién se acuerda de esa traducción? Bueno, lo veo un poquito complicado. Creo que nada más una vez lo dije. Hay traducciones aquí diferentes. Hermana Alicia, ¿tienes tú la traducción esa? Romanos 10:17, el hermano tiene otra Biblia que también es de traducción diferente. Okay. Bueno, para no ir tan rápido, el tiempo se me está acabando. Ahí la palabra, hermanos, algunas traducciones dicen, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Algunas traducciones dicen por el testimonio de Dios. Y mire qué interesante, ¿ok? Implica este testimonio de Dios.
¿Y cuál es ese testimonio de Dios? Amén, hermano. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 y 3, precisamente cuando el apóstol Pablo habla precisamente de ese como dice, no estuve con vosotros con temor y temblor, y mi predicación no fue ni con palabras persuasivas de buena sabiduría, sino me propuse, lo estoy parafraseando, hermanos, déjenme, por ganarle el tiempo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino ¿a quién? A Jesucristo y crucificado. La cuestión, hermano, como le decía, es el testimonio de Dios. Muchos en el mundo no aceptarían el testimonio de Dios por sus propias ideologías, por sus propias filosofías, por sus propias teorías, ¿okay? Por sus propias costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? No aceptan este testimonio, esta verdad de nuestro Dios, y lo rechazan. Lamentablemente no todo el mundo ha aceptado a Cristo. Aunque, hermanos, ¿cuántas veces usted y yo nos rehusamos para obedecer al Evangelio? ¿Cuánto se tardó usted, mi hermano García? No mucho. Es que era de un corazón tierno, así igual que yo también. 2, 3 predicaciones tuve, hermano, y vámonos. Hermano Fabián, ¿cuánto te tardaste, hermano? ¿Para bautizarme? Sí. Desde que ya le puse bien mi atención como unos 2 años. Órale, más tiempo. ¿Quién es el que más se tardó en obedecer al Evangelio? De aquí. ¿Cuántos años o meses? Más de 2 años. Va ganando ahorita el hermano Fabián. Va ganando el hermano Fabián. ¿Quién le ganó al hermano Fabián? ¿Quién le gana? Nadie. Yo escuché directamente la enseñanza de Cristo, escuché en la iglesia de Cristo en 1981. Ajá. Y me bauticé el día de la madre. ¿En el año 1981? 81. Al mismo año. Y el mismo año. Ah, bien. Me bauticé porque ya no me quedaron dudas. Ciertamente. Pero precisamente, hermanos, muchos se han tardado años. No sé si se acuerda usted, mi hermana Berta, de aquella hermana que se llamaba, aunque era medio complicado su nombre, pero se me quedó bien grabado también, Gaudencia Mesa. ¿No se acuerdan? Una que nos visitaba ahí, nos estuvo visitando como por un espacio como de entre 8 o 9 años. 8 o 9 años. Y ese año que se bautizó, hermanos, pasaron nada más unos 6 meses. Fue cuando pasó el accidente en King Forward y falleció. Pero mire cuántos años se tardó. Alcanzó a obedecer el Evangelio y en ese año tuvo ese accidente y murió. Gracias a Dios estaba dedicada a las cosas de nuestro Dios. Qué grande es nuestro Dios, ¿no cree usted? Por eso Dios ha sido muy paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa paciencia se va a acabar. ¿Okay? Aún así, hermanos, muchos han creído. Del mundo hemos venido a los pies del Señor, pero lamentablemente de los pies del Señor se han apartado. Se han apartado. Y andan errantes como el hijo pródigo. Y lo que uno espera es de que algún día les caiga el 20. ¡Pah! Recapaciten y se vuelvan a Dios antes de que sea demasiado tarde. ¿Ok? Antes de que sea demasiado tarde. Gloria a Dios, hermanos. Gloria a nuestro Dios que usted y yo hemos obedecido al Evangelio. Y no solamente eso, seguimos a los pies de ¿quién? Del Señor. Pero hay que seguir los pies del Señor, hermanos, siguiendo sus pisadas. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo ¿qué? 21. Mire, vamos a leerlo para terminar el punto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Y mire lo interesante.
Mire lo interesante de este texto. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Pues para esto fuimos, ¿qué, hermanos? Llamados. ¿Okay? Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos, ¿qué significa? Ejemplo. ¿Okay? Dejándonos ejemplo. Y la palabra ejemplo es hupogramo. ¿Okay? Gramón es la gramática que se escribe, hermanos. ¿Okay? Un ejemplo redactado. Habla de los evangelios, que son el ejemplo a seguir. Dice, para que sigamos sus pisadas, el cual, dice, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos en la justicia, y por cuya herida fuisteis, que dice, sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es el más grande pastor? ¿Quién es el más grande obispo, hermano? ¿Quién es el pastor de pastores, hermanos? El Señor de señores y el Rey de reyes. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios, usted y yo seguimos permaneciendo, pero hay que permanecer, hermanos, fieles al Señor, haciendo la obra del Señor, para que así, hermanos, continuemos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, hermanos. Amén.